Bien amigos, vamos a tocar un tema que es la regulación del calcio, las consecuencias que tiene, que es retención de placenta y las hipocalcemias subclínicas. Tenemos que en el análisis que vamos a hacer es el metabolismo y la movilización del calcio, la descripción de esta hipocalcemia subclínica, las consecuencias que tiene y los costos de las retenciones placentarias. Lo primero que tenemos que ver entonces es el gran estrés que sufre la vaca en el momento del parto y fíjense lo que es la movilización hormonal. Esta vaca que venía con una alta cantidad de progesterona de golpe por las señales que le manda el feto a la madre empieza a transformar esta progesterona en estrógenos, esos estrógenos se elevan y empieza a desencadenarse todo este movimiento hormonal que se producen entre 15 días antes del parto o 20 y entre 15 y 20 días después del parto. Todo esto lleva a un gran estrés en este periodo que trae como consecuencia todas las patologías que rodean a lo que es el preparto y el posparto, como son las hipocalcemias, las retenciones placentarias, las infecciones uterinas, las mastitis. Recuerden siempre que todas esas enfermedades infecciosas encuentran una salida infecciosa, como la mastitis, pietín, retención placentaria, desplazamiento de abomazo, pero tienen un inicio que es un desorden metabólico. Cuando hablamos del desorden metabólico empieza con la señal que manda el feto a la madre y le dice, bueno, hay que desengancharse porque hay que hacer transformar esos estrógenos, esa progesterona en estrógenos. Estos estrógenos mandan esas señales a las células del útero, en las cuales hay unos receptores que se llaman OTR. En esos receptores hace contacto la oxitocina, mandan una señal al interior de la célula y transforman por medio de una enzima que se llama prostaglandina sintetasa, transforman la prostaglandina y esa prostaglandina desmorona el cuerpo lúteo, que es el que mantuvo durante esos 9 meses la preñez, y se desencadena el parto. A todo esto el calcio está jugando su trabajo más importante, que es la contracción del músculo. Si no tenemos suficiente cantidad de calcio, no hay suficiente contracción del músculo uterino y se nos producen las retenciones placentarias. ¿Qué es lo que pasa en el interior del organismo? ¿Cómo se moviliza ese calcio? Se va a movilizar en sangre, fundamentalmente en cifras muy bajas antes del parto. Lo va a sacar desde los huesos a ese calcio, lo va a mandar a la sangre. Y va a haber dos administradores muy importantes, que son dos glándulas, y segregan dos hormonas. Una es la paratiroides, que está en el cuello, segrega la paratormona, y otra es la tiroides, que segrega la calcitonina. La paratormona lo que hace es que trata de sacar el calcio de los huesos, mandarlo a la sangre, absorber calcio desde el intestino, para esto necesita asociarse con el magnesio, elevar la calcemia. Cuando esta calcemia está elevada, viene la calcitonina, que es el otro administrador, dice, bueno señores, cierra todas las compuertas, no hay más eliminación por riñón, no hay más absorción de calcio por el hueso y todo el calcio que anda dando vuelta se deposita de vuelta nuevamente en el hueso. De esa manera se mantiene un equilibrio entre lo que ingresa y egresa. El gran problema es que el potasio, que es uno de los componentes que está en el pasto, se nos va a fijar en los receptores de los huesos, no nos va a dejar trabajar a la paratormona. Puede ser también que nos falte magnesio, entonces el magnesio interviene en una proteína que se llama proteína transportadora a nivel del intestino, no se forma esa proteína transportadora, no estamos absorbiendo calcio desde el intestino. Como dijimos que era una balanza, entonces estamos teniendo desbalanceado el sistema y ahí empiezan los trastornos patológicos. Si nosotros tenemos en cuenta que la vaca empieza a movilizar grandes cantidades de calcio por el momento del parto, lo que no tenemos que dejar nunca es que se nos produzca este pico de caída, que es la hipocalcemia subclínica. Y eso es el gran problema que tenemos, esa caída tan marcada. Si nosotros hemos entrenado a la vaca que movilice ese calcio de los huesos, que pueda absorber calcio desde el intestino, que la calcemia esté lo suficientemente elevada como un elemento alcalinizante en el sistema, la vaca va a estar totalmente entrenada para después del parto movilizar toda la cantidad de calcio que el organismo necesite. A su vez, el magnesio juega un papel fundamental también a nivel de los receptores, porque es el que se une a los receptores o prepara el receptor para que la paratormona pueda actuar. Entonces, si yo no tengo magnesio, esto no está pasando. Tampoco se me forma la proteína transportadora en el intestino. Entonces yo puedo tener una hipocalcemia como consecuencia de una hipomagnesemia, aunque el calcio sea normal. Por eso es muy aconsejable que cuando manden sangre para determinar calcio, manden sangre para determinar calcio y magnesio. A su vez, tenemos que pensar que en ese preparto lo que está pasando es todo un mecanismo eléctrico. Cada molécula se tiene que unir, una molécula positiva con una molécula negativa. Siempre van
en pares. Cuando sale una positiva, entra otra positiva, cuando sale una negativa, entra otra negativa. Esto entonces nos hace pensar cómo se moviliza el calcio en el interior del organismo y lo hace para penetrar a través de las células de dos maneras. Una forma pasiva, que es una difusión que se produce a nivel de las células, pasando el calcio directamente de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y si no, necesita una bomba, que es la bomba en la cual va a tener que necesitar energía. Esa energía va a venir de a nivel de la célula de un compuesto que se llama ATP, le da ese fósforo para que la bomba pueda abrirse. En este caso sacó sodio e introdujo potasio. El problema está justamente acá, porque el potasio sí es un alcalinizante igual que el calcio, pero el potasio lo que hace es que se nos fije en todos los receptores y no permita que el calcio sea el que actúe. Y nosotros necesitamos entrenar a la vaca para que esté este calcio continuamente en movimiento, para que cuando venga el momento del parto la vaca esté entrenada y pueda sacar todo el calcio de los huesos. Ustedes recuerden que una vaca tiene alrededor de 7 kilos de calcio depositado en los huesos. Entonces, ¿cómo puede ser que por más que está desarrollándose esta glándula, la glándula mamaria, que está estimulando por esa calcemia que se está movilizando, que es como si fuera una canilla puesta en un hueso, libera el calcio del hueso, hasta que la calcemia empieza a elevarse de una manera muy marcada? Cuando esa calcemia se eleva de una manera muy marcada, se segrega la otra hormona, que es la calcitonina, que viene a cerrar la canilla, que no se elimine más el calcio, y ahí va regulando entre lo que ingresa y egresa. Entonces esa es una vaca que está entrenada para después del parto. El gran problema es cuando no la tenemos entrenada, se produce esa caída, y esto, como lo graficamos acá, que lo estamos haciendo con un bolo o con la aplicación subcutánea de calcio, que el calcio esté continuamente aumentado y se vaya eliminando al interior del organismo después del parto, para que no suframos la hipocalcemia subclínica. Lo que nosotros tenemos que evitar de todas maneras es que se produzca esta hipocalcemia subclínica. La vaca nunca la vamos a ver que se cayó o que tuvo algún problema, pero sí ese calcio tan bajo va a traer problemas de fertilidades posteriores. Una de estas es o la aplicación subcutánea de calcio o la aplicación de bolos de calcio, que hace que se eleve la calcemia durante ese periodo posparto, y nos trae como consecuencia que la vaca está normalizada y no tiene ese pico subclínico. Otro de los elementos que se vio buscando los monitores que podrían encontrar o sustancias que podían encontrar que trajeran como medios para encontrar vacas que iban a tener problemas después del parto, fueron los estados corporales. Y en los estados corporales lo que ellos encontraron, vacas flacas le pusieron ellos, que son estas. Las vacas flacas para ellos son el 3 nuestro. Una vaca que está acondicionada es un 325, 350 y una vaca gorda es un 4. Todas las vacas gordas, lo mismo que las vacas acondicionadas, tuvieron más problemas de consumo de materia seca después del parto que las vacas que estaban con un 3 nuestro. Entonces ya no tenemos una idea de que el estado corporal de una vaca preparto tiene que ser un 3. Hay un grupo de investigadores que dice que durante este periodo del preparto la vaca debería ganar aunque sea un 0,25 de estado corporal, y eso traería mejores condiciones para tener menos hipocalcemias subclínicas, menos retenciones placentarias y mejor fertilidades posteriores. Volviendo al tema, diciendo que una vaca tiene 7 kilos de calcio, pero moviliza 23 gramos por día antes del parto, y después del parto pasa a movilizar 44 gramos, es decir, casi el 100% de cambio de un día para el otro. Si nosotros esta vaca no la tenemos entrenada, evidentemente vamos a tener problemas de lo que es la hipocalcemia subclínica. Y tenemos que entrenarla para que aprenda a movilizar ese calcio de los huesos. Una forma de aprenderlo es con las dietas aniónicas y catiónicas. ¿Qué son las dietas aniónicas y catiónicas? Bueno, tenemos que es sodio más potasio menos cloro más azufre. Estos serían los cationes, estos son los aniones. De todos los aniones que más se está trabajando en este momento es con el cloro. El azufre es un acidificante, pero el cloro es mucho mejor acidificante. Entonces en las sales preparto, lo que nosotros tenemos que mirar el prospecto. Una de las intenciones de esta presentación es que la gente aprenda a mirar el prospecto y que se encuentre con cloro o azufre en una sal preparto y que se encuentre con muy poquitito sodio o muy poquitito potasio para que esa sal pueda tener efecto. ¿Qué es lo que hace el calcio? Cuando falta, se reduce fundamentalmente la movilidad del abomazo, también del útero, también del rumen. Entonces la vaca pasa a tener menor consumo de materia seca. Entonces tenemos que entrenar esa vaca con esa diferencia catiónica aniónica en ese preparto para que
cuando venga el pico de leche tenga la suficiente cantidad de, primero, consumo de materia seca, que ya va a estar limitado de por sí por el achatamiento que sufre el rumen durante ese periodo de gestación, pero a su vez que la vaca esté entrenada para movilizar todas las reservas corporales que pueda de calcio. Cuando hablamos de esto, hablamos de la balanza, como hablábamos hoy, bueno, es fundamentalmente que esto pase. La misma cantidad que ingrese, ingresa y egresa. Entonces, con eso nosotros, ¿qué trabajamos? Acidificando el medio interno. Y usamos el calcio como un elemento de neutralizar esa acidez. Entonces la vaca vive en una acidificación constante. ¿Cómo lo monitoreamos? Lo monitoreamos a través del pH de la orina. Y estos fueron los primeros trabajos que se hicieron, en los cuales llegaron a la conclusión que en Estados Unidos el 50% de las vacas en los rodeos lecheros sufren hipocalcemia subclínica. En Inglaterra es en 2 a un 7%. Entonces tenemos que pensar que esto tiene alguna consecuencia. La primera consecuencia que se encontró fue en ovejas, en los estudios que hicieron, encontrando que las ovejas que habían tenido una hipocalcemia subclínica después tenían problemas de fertilidad. Esto se trasladó a las vacas y se encontró que fundamentalmente las retenciones placentarias traían mucho más problemas, aunque la hipocalcemia subclínica también traía problemas de fertilidad. Datos propios que tengo sobre lo que es retenciones placentarias, se alargó un 8% el intervalo entre partos en los rodeos y un 38% más consumo de semen en vacas que tuvieron retención placentaria versus las mismas compañeras paridos en la misma época, la misma cantidad de partos. O sea, traté de que fuera todos los números lo más parecidos posibles y llegamos a la conclusión de que se alarga un 8% el intervalo entre partos en las vacas con retención placentaria y que el consumo de semen aumenta un 38% en esas vacas. Entonces lo que tenemos que trabajar es con los pH de orina y tenemos que ir hacia un pH ligeramente ácido, no muy ácido. Trabajos hechos por muchos autores llegan a la conclusión que el pH tiene que estar entre 6 y 6,5. Si está alrededor de 6 es mejor. Hacia arriba la acidificación es prácticamente marginal, cuando está alrededor de 7 ya no hay beneficios que se puedan encontrar con respecto a lo que es el posparto y la movilización de calcio. Lo mismo que un exceso de acidificación, o sea, por debajo de esos pH de 6 en la orina, vamos a encontrar los mismos que si tuviéramos un pH de 7, 7,5. O sea, se encontraron los mismos problemas en una vaca que tenía un pH alcalino en la orina que lo mismo que la que tenía un pH excesivamente ácido. Entonces, cuidado con pasarse, porque podemos inclusive tener hipocalcemias en las vacas preparto. Acá tenemos entonces dos caminos para seguir en lo que yo quiero describirle en este momento. Uno es el metabolismo del calcio, que es lo que estamos viendo, y el otro el del dolor en el pre y en el posparto. Y lo que tenemos que trabajar mucho es con el calcio iónico. Ya hay mediciones. Calcio iónico es el calcio que está libre, disponible para ser usado, que no es lo mismo que la cantidad de calcio que nosotros le podemos llegar a dar. Pensando en eso, por ejemplo, las sales, las más baratas que se utilizan, como por ejemplo la conchilla, en realidad tiene una disponibilidad de calcio alta si la midiéramos, pero de muy baja absorción. Entonces, de eso se absorbe alrededor de un 40 o un 50%, y termina siendo un 40 o un 30% de calcio iónico, el disponible, el que la célula va a disponer. Entonces, ese es otro cálculo que tenemos que sacar en el momento que hacemos el cálculo de la cantidad de calcio que le estamos dando a la vaca. Con la dieta, básicamente, siempre trabajar con que tener poca cantidad de potasio, poca cantidad de sodio también por la cantidad de edemas que se producen, y a su vez, si nosotros le ponemos sodio, o le ponemos potasio, o le ponemos calcio a la fórmula que estamos haciendo, en la fórmula del preparto, vamos a necesitar mayor cantidad de cloro o de azufre para acidificar esa dieta y con lo tanto vamos a estar gastando mucho más dinero por haber agregado ese calcio. Entonces el calcio tiene que ser mínimo, si bien hay parte de la bibliografía que dice que tiene que haber calcio en el preparto, bueno, yo sostengo que no, que sea la cantidad mínima indispensable. Lo que nosotros necesitamos en el preparto es entrenar la vaca para que lo movilice después del parto. El otro punto importante que quería tocar en esta presentación es lo que es la aptaglobina. La aptaglobina es una proteína que se segrega y se forma en el hígado y que está relacionada con la inflamación y con el dolor. Lo que se encontraron, estos autores empezaron a trabajar y encontraron que 7 días antes del parto había elevación de la aptaglobina. Quiere decir que hay un mecanismo de inflamación y de dolor, aunque la vaca no lo manifieste. Pasado el parto, ese dolor continúa y luego baja alrededor del día 14 o el día 21, que vuelve a tener otro pico ahí bastante importante.
Cuando midieron lo que eran los niveles de aptaglobina en vacas con retenciones placentarias, se encontraron el nivel de aptaglobina normal es casi imperceptible, de 0.05. Y fíjense cómo se elevan las distintas patologías que sufre la vaca. Sobre todo en lo que es retención placentaria, tiene casi 1, en una metritis posparto tiene 1.2, es decir, que acá hay un mecanismo de dolor muy marcado y de inflamación. Entonces el camino que se abre, que han abierto estos autores, es trabajar con antiinflamatorios en el preparto y en el posparto, antiinflamatorios no esteroides, obviamente. Cuando midieron la aptaglobina y las retenciones placentarias, este es un trabajo muy interesante porque dio que 7 días antes del parto la aptaglobina en la vaca que retenía placenta estaba presente. Entonces, si acá a esta vaca se le hubiera dado un antiinflamatorio, como podría ser los derivados del meloxicam, 7 días antes del parto, y después repitieron, en el día del parto y el día o 2 días después, esta aptaglobina bajó en forma significativa y también bajaron las retenciones placentarias. En las vacas que se le hicieron tratamientos con antes del parto, con el meloxicam, que son las columnas azules, fíjense que bajó muchísimo lo que era metritis clínico, fundamentalmente medida 7 días después. Entonces hay una relación muy marcada entre lo que es dolor e inflamación en lo que va a ser las presentaciones posteriores de una infección, fundamentalmente las metritis. La otra sustancia que entró en juego también en este estudio, buscando algún elemento que marcara antes del parto las vacas que podrían llegar a tener problemas, las vacas que están en cuadraditos negros son vacas que tuvieron retención placentaria, tenían muy baja cantidad de vitamina D. Entonces esa fue otra de las causas que empezaron a trabajar a ver qué podían hacer y cuándo podían administrar vitamina D, y llegaron por ahora, las primeras conclusiones que hay es que darle 6 horas después del parto, puede ser durante el día después del parto, y la administración de 10 centímetros de vitamina D mejoraban en forma notable antes del parto la que eran las presentaciones y retenciones placentarias. Otra de las cosas, bueno, la condición corporal en lo que fueron vacas que tenían una condición de un 350 a un 375, tuvieron mayor posibilidades de retenciones placentarias en este trabajo. Y también se vio que las movilizaciones de ácidos grasos, esto es casi obvio porque movilizaban mayor cantidad de grasas, las vacas que estaban más acondicionadas tuvieron problemas de retenciones placentarias. Lo que es importante es ver la relación calcio-fósforo, que también que tiene que ser de 1 a 2, 1 de calcio, 2 de fósforo en ese preparto, y lo que veían era que ya había, cuando tenían menor cantidad de calcio iónico, es decir, el calcio disponible, 7 días antes del parto, eran vacas que estaban predispuestas a tener ya una hipocalcemia subclínica y retenciones placentarias. Entonces, otra de las cosas que se está pensando es fundamentalmente trabajar, ya hay equipos para trabajar, de medir calcio iónico en el preparto y ya estar sabiendo que esta vaca va a tener problemas, cómo podemos frenar ese problema o adelantarnos a que no tenga ni retención placentaria ni hipocalcemia subclínica. Cuando yo les hablaba de que a mí me interesa de que se lleven el concepto de cómo podemos mirar lo que es un prospecto de una sal de preparto, bueno, tiene que tener entre 0,24 y 0,30 de fósforo, 0,4 de magnesio. Recuerden que el magnesio no tiene forma de almacenarse en el interior del organismo. Si bien existe en el hueso y en el diente, pero el almacén, el circulante que hay es muy poco. Entonces esa sal preparto tiene que tener magnesio fundamentalmente para que nos permita formar la proteína transportadora a nivel del intestino. Azufre, entre un 0,22 y un 0,4, el azufre está visto que no es muy acidificante, poco calcio, nada casi de sodio, si no tiene sodio es mejor porque esto produce edemas, potasio lo menos posible, lo más cercano posible a 1, yo diría 0, y que el cloro, que es uno de los acidificantes que más se está usando en las sales del preparto. Esta sería una forma de mirar. Si yo miro en el prospecto y me encuentro que tiene calcio y que tiene sodio y que tiene potasio, bueno, no es una sal muy adecuada. Después, por supuesto, que van a encontrar que tiene selenio y vitamina E, que son muy importantes porque son dos elementos que intervienen en lo que es los antioxidantes. Y este es un trabajo muy importante, por eso lo puse, porque si bien se publicó en el 2018, un trabajo que tiene 7 años, se hizo en el Reino Unido, se publicó en la Veterinary Record. Estos señores lo que fueron es que vieron que todos los trabajos que se habían hecho con vacas que después del parto,
Y algunos trabajos tienen vacas que ya habían sido tratadas, o habían sido tratadas con calcio subcutáneo, o habían sido tratadas con bolos. Entonces se medía después lo que era el calcio disponible que tenían, retenciones placentarias, hipocalcemia subclínica. Pero ¿cuál era el estado de esas vacas antes que se hiciera el trabajo? Entonces lo que ellos llegaron al acuerdo con los productores es que les permitieran sacarle sangre a la vaca el día del parto, horas después del parto, y después que hicieran todo el protocolo que ellos quisieron. Entonces dividieron en vacas que tenían un calcio normal, que tenían una hipocalcemia subclínica baja y que tuvieron una hipocalcemia subclínica marcada, de acuerdo al calcio que ellos encontraron y de acuerdo al tratamiento que se dio. Lo que ellos vieron es que las vacas que tenían una hipocalcemia leve después del parto, cuando se les administró un bolo o calcio subcutáneo, normalizaron la calcemia y fueron las que menor cantidad de problemas tuvieron. Las vacas que no se les hizo nada, tuvieron esa hipocalcemia subclínica, tuvieron problemas de fertilidad. Y por supuesto que las que tuvieron normales fueron las que mejor se comportaron reproductivamente. Ellos llegan a la conclusión de que si habiendo 0,1 miliosmol de calcio en sangre, aumentaba un 33% la probabilidad de que la vaca fuera inseminada, así que la vaca presentara celo. Y por cada aumento de 0,1 miliosmoles de calcio, hubo un 16% de probabilidad de que la vaca quedara preñada. Entonces surge entonces acá que el medición del calcio iónico es uno de los elementos que puede llegar a marcar en ese preparto, ya saber que esa vaca está predispuesta a tener una hipocalcemia subclínica y por supuesto que va a tener problemas de fertilidad. Y por último tendríamos que ver cuál es el costo de una retención placentaria y el costo de una hipocalcemia, que siempre cuando hay retención placentaria nos lleva a tener una infección uterina. En este caso nosotros nos da 603.000 pesos, esto es hecho con un programa de costos que yo tengo, y si lo comparamos con publicaciones que se han hecho, esta fue hecha en el 98 en el Journal of Science, este en el JAVMA, este en el Dairy Health, todas rondan entre los 285 y 386 dólares, que es los datos que nosotros tenemos, a nosotros nos da 386 dólares. Y a su vez los datos propios que dicen que un 8% alarga el intervalo entre partos de las vacas con retención placentaria y aumenta un 38% el gasto en semen en vacas que tuvieron retenciones placentarias. Bien amigos, los saludo, mi nombre es Rodolfo Murray y los espero en el próximo video.